¿Dónde estaba Jesús en el principio, antes de venir a la tierra? Bueno, la Biblia no dice directamente, pero da pistas para ubicarlo. Por eso analizaremos unos versículos para demostrar dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra. Bueno, empezaremos con el primer capítulo. Pueden buscarlo en su Biblia si gustan. El primer capítulo es de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, y dicen lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En estos versículos se muestra claramente una relación muy profunda entre Dios y Jesús, el Verbo de Dios, ya que él estaba con Dios, era de Dios y es Dios. Y siempre estuvo en el principio con él. Bueno, un versículo del Antiguo Testamento hace referencia de esto que nos dice Juan. Vamos a checarlo. El versículo de Proverbios capítulo 8, versículo 23, y dice así. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Aquí de lo que estamos hablando es de la sabiduría de Dios. Y en Proverbios 8:22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces aquí mismo podemos ver que la sabiduría se dice estar con Jehová desde el principio, antes de que todo fuese creado, y que la sabiduría tuvo el principado eternamente. Bueno, vamos a examinar otros para ir aclarando más la similitud entre Jesús y la sabiduría. Examinaremos otro versículo que es de Proverbios capítulo 8, versículo 12, dice así. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Proverbios 8, versículo 24 al 30 dicen lo siguiente. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Estos versículos del proverbio nos muestran que la sabiduría fue hecha antes que todo lo creado. Todo lo material no existía cuando la sabiduría ya estaba con Dios. Era la primera cosa que existía con Dios. Bueno, vamos con los siguientes en los proverbios versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. El 29. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. El 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Bueno, aquí nos da una pista muy importante donde la sabiduría dice que ella estaba con Dios cuando Dios estaba creando el universo, la tierra y todo lo que hay. Por lo tanto, la sabiduría es parte creadora de todo lo que hoy existe. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Como vemos, la sabiduría dijo que ella tenía el principado desde antes de la creación, que la sabiduría ayudó a Dios a crear todas las cosas, que la sabiduría era de Dios. Bueno, vamos a continuar a analizar otros capítulos. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este versículo nos habla de la venida de Jesús a esta tierra, de cuando le fue revelado a Isaías que Jesús iba a venir a esta tierra. Por eso dice, un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro. Aquí el principado no significa solo el ser el príncipe, sino nos indica que es alguien el cual había sido engendrado primero. Y a este niño se le llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno porque proviene de la eternidad y príncipe de paz.
En el capítulo 1, versículo 14 de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan habla de la venida del Verbo de Dios, ese niño que nacería con el principado sobre su hombro y que sería el príncipe de paz. Bueno, y en Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice esto acerca de Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos muestra una gran similitud entre lo que es el Verbo de Dios, que es Jesús, y de que Jesús ayudó a crear todo, porque dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, que si no hubiese sido por Jesús, nada existiría. Esa es una de las similitudes entre Jesús y la sabiduría, porque la sabiduría dice que ella misma tuvo el principado y que estuvo en cada uno de los momentos de la creación que ayudó a Dios a crear todas las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús es la sabiduría? Veamos aquí otros versículos para checar las similitudes entre la sabiduría y Jesús. Ahora, en el capítulo 11 de Lucas, versículo 31, dice lo siguiente: Jesús les dijo a los judíos, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Muy buena cita bíblica. Aquí Jesús dijo esto a los judíos que demandaban señal del cielo para que así probase que él venía de parte de Dios, porque le decían que sacaba demonios por Belcebú. Entonces Jesús les dijo, esta generación mala demanda señal, pero señal no se le dará, dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. En este versículo Jesús les está diciendo a los judíos de aquella época que en ese momento y en ese preciso lugar había alguien más grande que Salomón, pero más grande que Salomón no en riqueza, no en fama, sino en sabiduría. Pero todos sabemos que Salomón tenía la sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Salomón era sabiduría de Dios, igual que la de Jesús. La diferencia era que Jesús era la sabiduría misma, no era sabiduría adquirida como la de Salomón. Jesús es la sabiduría de Dios hecha carne. ¿Y por qué puedo confirmarlo? Porque los evangelios dicen que Jesús sabía los pensamientos de los judíos y conforme a esos pensamientos les respondía. Esto lo pueden verificar en Mateo capítulo 9 versículo 4. También que él conocía el corazón de cada una de las personas. Y por si fuera poco, él sabía lo que sucedería a cada paso de su existencia aquí en la tierra. Por ejemplo, les pondré las famosas tres negaciones de Pedro en Mateo capítulo 26 versículo 34 y su arresto en Mateo 26 45. ¿Cómo sabía él que su hora había llegado? Sino por esta razón. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Proverbios capítulo 20, versículo 24. Jesús conocía lo que sucedería y la hora en que sucedería. En otras palabras, él conocía sus pasos, como Jehová mismo, porque él es la sabiduría de Dios. Entonces, esa es una gran diferencia, ya que no hubo profeta que pudiese hacer esto, por lo cual estoy completamente convencido que Jesús es la sabiduría de Dios. Cuando él hablaba, no solo hablaba para esa época, sino que él hablaba para siglos adelante, milenios adelante. Ahora muchos sabemos que muchas de sus palabras se hicieron realidad y que son realidad, y claramente cada uno puede vivir la palabra y ver sus promesas y juicios, y aún hoy podemos ver que sus palabras se están cumpliendo. Entonces, Jesús no solo le hablaba a una sola época, le hablaba a esa época y siglos adelante para futuras generaciones.
Ahora, ¿por qué digo que Jesús es la sabiduría de Dios? La pregunta es, ¿Jesús es la sabiduría encarnada de Dios? Yo creo que sí. Esta es mi postura y voy a explicar por qué creo esto. Vamos a examinar unos versículos para dejar más claro. Vamos a examinar unos versículos del Proverbios que hablan de la sabiduría y posteriormente unos versículos del Nuevo Testamento que hablan de Jesús. Y así veremos la similitud entre ellos. El primero es Proverbios capítulo 1, versículos 20 y 21. Dicen, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Aquí Salomón escribe que la sabiduría clama en los lugares de reunión y que alza su voz en las plazas. En Lucas 13:10 dice lo siguiente, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Entonces aquí nos confirma que Jesús enseñaba en un lugar donde los judíos se reunían a escuchar las escrituras. En Lucas capítulo 13 versículos 26 dice, entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Aquí Jesús dijo que los judíos le dirían esto, y esto muestra que él enseñaba en las plazas, en las calles. Así como dijo Salomón que lo hacía la sabiduría, entonces lo que escribió Salomón era lo que iba a hacer Jesús aquí en la tierra, declarar la palabra de Dios en las calles. Ahora, en los Proverbios 8, versículos 34 y 35, uno de los versículos con más similitud acerca de la sabiduría y Jesús, vamos a ver la similitud entre ambos y con esto vuelvo a rectificar que Jesús es la sabiduría hecha carne. Por esto dice Juan, era de Dios, era con Dios y Él es Dios. Proverbios 8, 34 y 35 dice, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Aquí tenemos que resaltar lo más importante que es que aquel que halle la sabiduría hallará la vida, y no me refiero a la vida carnal, sino a la vida eterna, que es lo que nos da a entender. Entonces, antes de venir este mundo, aquel que hallaba la sabiduría alcanzaba la vida eterna y el favor de Jehová. Entonces, ahora veamos el versículo de Juan que habla de cuando Jesús ya había venido a esta tierra y dice algo muy similar. Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, antes de que viniera Jesús, los únicos que alcanzaban la vida eterna eran aquellos que lograban hallar la sabiduría. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, la vida estaba en esta tierra. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, que se encuentra en Juan 14:6. Entonces, Él es la vida, en Él está la vida. Ahora, un versículo más que nos confirma es el de Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 y 21, y está muy relacionado con el proverbio. Los vamos a ir checando para apreciar la similitud. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y el proverbio 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Esto es similar. En el proverbio Jesús no había venido y la sabiduría dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Entonces, antes de que viniera Jesús, el hombre lo tenía que buscar y esperar a sus puertas a que Él les llegara. Claro que en aquellos tiempos los únicos que hacían esto eran los profetas. Es por eso que Dios hablaba por medio de sus profetas. Estos eran los únicos que se dedicaban a esperar las palabras de Dios. Y ya en Apocalipsis Jesús ya vino a la tierra, fue crucificado y fue al cielo, y Él nos mandó al Espíritu Santo, y es este quien está a la puerta de nuestro corazón. Por eso el versículo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La única diferencia que encuentro es que mientras en la antigüedad se le tenía que buscar, ahora solo es cuestión de abrir la puerta de nuestro corazón. Entonces, estos versículos nos muestran que Jesús era la sabiduría que creó todas las cosas juntamente con Dios, puesto que la sabiduría está dentro de Dios, por eso ambos son uno. Por ejemplo, cuando Juan decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí en el Apocalipsis podemos ver que Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí Jesús nos está diciendo que Él está sentado con su Padre en su trono, pero no se refiere a que está sentado sobre la pierna de su Padre, no, 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 no. Ni tampoco que está sentado encima de su Padre, no, 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 no. Jesús está con su Padre dentro de su Padre. Jesús y Dios son espíritus. Por lo tanto, ambos se pueden unir y es por eso que Jesús salió del Padre, porque también se pueden separar. Y al decir, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el mundo de Dios, el Padre y el Hijo están en unión mutua. Eso quiere decir que Jesús está dentro de la cabeza de Dios, como sabiduría. Por esto es que ambos son uno. Como nos muestra Juan que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por ejemplo, en Juan 14, versículo 11 y 12 dice, Jesús les dice a sus discípulos, creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, porque yo voy al Padre. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo que él volvería al Padre, no nos está diciendo voy a volver con el Padre, allá donde está el Padre, sino volverá al mismo Padre, volverá a Dios. Entonces, Dios Padre está en tan comunión con Jesús que prácticamente están unidos, no por sangre ni nada de eso, sino porque Jesús puede entrar a la cabeza y puede salir de Dios. Prácticamente Jesús es parte fundamental de Dios. Entonces, por eso son uno mismo y por eso es que Jesús es Dios, porque Él está con Dios, Él proviene de Dios. Es la única razón por la cual Jesús hablaba de sí mismo como si Él fuera el Padre, como si Él fuera Dios, pero en otras ocasiones se refiere a Dios como su Padre. Más adelante podré darle los versículos donde Él hace esto y el por qué, porque al parecer en algunos versículos Jesús dice mi Padre, pero en otros dice que Él mismo es el Padre. Entonces, ya que examine esos versículos, lo vamos a confirmar. Yo creo que Jesús está en la cabeza de Dios, Él es la sabiduría que proviene de Dios, fue Jesús el que todo lo creó, el verbo creador, la sabiduría con la que fue hecha toda la creación y por la cual existe. Bueno, luego vamos a examinar los versículos para determinar la diferencia del por qué Jesús hablaba de Dios como su Padre y a veces hablaba de sí mismo como si fuera Dios. Espero que les haya gustado. Para todos aquellos que tienen curiosidad de saber más de Jesús, les recomiendo que revisen con su Biblia los versículos que les dejo. Coméntenme qué piensan y si creen que estoy mal, están en su derecho. Es su forma de pensar, pero realmente pídanle a Dios que les explique, que les revele y así podrán escuchar la voz de Dios. Para mí es una gran bendición poder compartir esta información, ya que es algo que no me podía quedar. Esas dudas, ese anhelo de saber más de Jesús me ha hecho más seguro acerca de mi fe en Él. Por lo tanto, espero que lo busquen y se pongan a leer más la Biblia, porque necesitamos saber más para poder hablar más acerca de Dios y quitarnos todas esas dudas que nos nubla su existencia.
y realmente así poder conocerlo, así como Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo pueden encontrar en Mateo capítulo 5 versículo 39. En la Biblia efectivamente podemos encontrar a Jesús, ahí está la vida eterna, ahí está la palabra de Dios. Hasta el próximo video.